Hola, qué gusto verlas de nuevo. El día de hoy vamos a iniciar una miniserie corta y ya preparándonos aparte para nuestra serie de Navidad que pronto va a iniciar. Mira, tengo una pregunta para ti. La pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez has boxeado? Y yo recuerdo que en algún tiempo cuando estaba en la universidad entrené box en el club de box de la universidad, no para pelear, solamente para entrenar. Y mientras estaba en la universidad también estaba muy de moda la película de Rocky, así que era presidente de la sociedad de alumnos de la escuela donde estaba estudiando y organicé un torneo de box increíble, la verdad, fue fabuloso. Y de repente en medio de la pelea, pues era rendirse o pelear. De hecho, ese es el título de nuestra miniserie, rendirse o pelear. Solamente 2 semanas vamos a estar con esta serie y básicamente gira alrededor de pelear, de esa parte interesante, ¿sí? ¿Cómo se da esa pelea? Pero vamos a ver con quién. Y aquí está lo tremendo, porque Dios es uno de los boxeadores, ¿sí? Imagínate, tú estar boxeando contra Dios, realmente no vas a esperar el desenlace de esta pelea que yo te voy a contar, que está en la Biblia, es una historia, y viéndolo bien no le vamos a hacer justicia a esta historia, porque solamente van a ser 2 fines de semana y podemos pasarnos semanas y semanas hablando acerca de estos principios que están en esta historia extraordinaria. Y vamos a aprender, te digo, principios increíbles para nuestra vida. Y por otro lado, nos vamos a poder identificar a lo mejor con ese personaje de esa historia, porque es posible, muy posible, que tú y yo hemos tenido algunas peleas con Dios. Es más, a lo mejor en este momento estás teniendo una pelea con Dios respecto al dinero, respecto a la salud, las finanzas, tu matrimonio, tu familia, pero realmente tú piensas que tu pelea es con el dinero, que tu pelea es con tu esposa, tu esposo, que tu pelea es con tu hijo, que estás peleando con tu salud, pero en realidad no, está muy escondida esa parte, tu pelea en realidad es con Dios. Y va a ser muy evidente, a veces no va a ser evidente, pero vamos a esta historia ya. Esta historia, quizá tú has escuchado el nombre de ese personaje o del abuelo de ese personaje, porque el abuelo de ese personaje fue Abraham, un hombre que todo mundo hemos escuchado el nombre de él. El papá de él se llamó Isaac y el protagonista de nuestra historia se llamó Jacob. Ahora, cuando la mamá de Jacob estaba embarazada de él, la mamá se llamó Rebeca, muy interesante la verdad, porque ella no podía tener hijos, pero en algún momento su esposo Isaac oró, le pidió a Dios y vamos a leer lo que sucedió. Dice, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac. ¿Y qué crees? Pues quedó embarazada su esposa, gemelos, ¿sí? Y cuates, y de alguna manera ella no sabía que eran gemelos. Imagínate, en aquella época, hace miles de años, no había ultrasonidos, ¿sí? No había todo ese tipo de aparatos para poder checar cuántos bebés venían, el sexo del bebé, etcétera. Pero ella sintió algo dentro de ella que no entendía lo que estaba pasando. Si realmente, vamos a leer lo que sucedió. Dice, pero los 2 niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Ahora, ella se sentía mal, no sabía qué onda, no sabía nada. Entonces le pregunta a Dios, le dice, así que ella consultó al Señor, ¿por qué me pasa esto? O sea, era una revolución ahí adentro de ella. Y veamos la respuesta de Dios, acompáñame. Dice, y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Eso fue lo que le contestó el Señor y ese fue el ultrasonido de Rebeca, ¿sí?
la misma voz de Dios para su vida. Así es como ella se entera que son dos hijos, no solamente uno. Y además le dice lo que va a pasar en la familia, que el mayor servirá al menor, que van a ser dos naciones. Ahora, esto que está pasando, esto que le dice Dios es realmente contracultural para la época, ¿sí? Porque el primogénito era el que contaba con la bendición principal de la familia, era el que realmente tenía que liderar a los demás y el menor tenía que servir al mayor. Pero finalmente nos habla otra cosa, que el líder de la familia pues sería el menor, ¿sí? Cuando papá ya no estuviera en aquel tiempo, el mayor tomaba el liderazgo, pero en este caso Dios le dice el menor debe tomar el liderazgo. Ahora, según Dios debería suceder de esa manera, pero vamos a ver qué pasó cuando se da el nacimiento. Dice, cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto con mucho vello. Dice, como con un abrigo de piel, por eso lo llamaron Esaú. Así se llamó su primer hijo. Bueno, en ese tiempo, en la parte de la cultura, los nombres había una relación, representaban algo, así que Esaú, el término en hebreo significaba bello, él era muy velludo. Yo digo, si él hubiera nacido en México, le hubieran puesto el pelos o el greñas, yo no sé, ¿verdad? Pero somos muy ingeniosos en México. Ahora, continúa la palabra, dice, después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú, por eso lo llamaron Jacob, igual. El nombre Jacob en el idioma original hebreo significaba literalmente talón, pero también significaba engañador, manipulador, usurpador, y realmente así fue como vivió Jacob mucha parte de su vida. Ahora, esto pasó con esta familia. Recuerda, es una familia, no confiaron en lo que Dios les había dicho, que Él les había dicho que pues iba a haber mellizos, pero que el mayor, el mayor tenía que servir al menor. Realmente pasó lo que Dios dijo, pasó todo lo que habló, los mellizos, la forma como Él lo había dicho, pero no lo tomaron en cuenta, no hicieron caso, ni Isaac ni Rebeca. Y de lo que pasó, Isaac, por su lado, él prefirió a Esaú, era su consentido, era el cazador de la familia, era el rudo de la familia, era el que salía a cazar y traía el alimento, el venado, el jabalí, lo que fuera, el cabrito, para poder entonces comer. Él mismo lo preparaba buenos guisos, ¿sí? Y entonces Isaac, su papá, tenía pensado, decidido darle la primogenitura a él. Pero por otro lado, Rebeca, la mamá, tú sabes, ella prefirió a Jacob. Fue algo así como, Dios, ¿sabes qué? La verdad, no vamos o no vemos que se vaya a cumplir lo que tú nos dijiste como familia, lo que tú nos anticipaste, por lo tanto, te vamos a ayudar, ¿sí? Vamos a hacer que suceda lo que tú dijiste. Eso fue lo que pensó Rebeca. O sea, no veo que realmente la primogenitura se la des a Jacob, sino que estás pensando que se la va a Esaú, está pensando, Isaac está pensando dársela a Esaú, así que yo voy a ayudar, yo voy a hacer algo. Y entonces Jacob, de alguna manera, se comportó como un buen Jacob, manipulador, usurpador, y veamos un resumen rápido de cómo era, de cómo sucedió, ¿sí? Jacob manipula a su hermano de alguna manera, le roba la primogenitura. ¿Recuerdas esa historia donde regresa del campo? Esaú tiene mucha hambre y Jacob le prepara un guiso por ahí y le dice, sí te lo preparo y te doy de comer, pero a cambio me tienes que dar tu primogenitura. Y pues Esaú ni siquiera lo tomó en cuenta, dijo, está bien, dámela, tengo mucha hambre, no hay problema. Y así lo hizo, lo manipuló, ¿sí? Y luego engaña a su papá también. Lo engaña a su papá porque tú sabes que se pone de modo, se da cuenta Rebeca
de que le quiere dar la primogenitura el papá al hijo mayor, y entonces ella le dice, ya sé, tenemos una idea, tú ve, tráete un cabrito, yo lo voy a preparar, tu papá está esperando que Esaú regrese con ese alimento para dárselo, pero yo lo preparo aquí. Oye, le dice, pero no me va a reconocer cuando me acerque a él. No, mira, te vamos a poner un tipo de vestimenta así como con pelo de cabra para cuando te acerques y te toques. Él estaba ciego, el papá no veía ya muy bien, le dice, él sepa que pues es Esaú, pues pero no va a reconocer pues que soy yo, me va a oler, si no, pues mira, ponte esta vestimenta para que también de alguna manera puedas saber que eres tú. Y efectivamente se le hizo, llegó, le preparó el alimento, llegó, se acercó, le dice el papá, ven, acércate, se acerca, lo huele y dice, sí, eres tú, Esaú, y le da la primogenitura a Jacob, lo bendice, ora por él. Luego su hermano regresa, se da cuenta, se enoja, y entonces Jacob tiene que huir por su vida. Luego Jacob se va a trabajar con su tío, el tío engaña a Jacob y luego Jacob engaña a su tío, y ahí Jacob se vuelve un experto en ingeniería genética. Léelo después, esa historia es increíble. Luego se escapa de su tío Labán lo alcanza, pero algo sucede ahí con Rebeca, su hija, ella engaña a su papá, y yo digo, puro engaño, ¿sí o no? Más que una telenovela, qué chulada de familia, ¿sí o no? Pero lee esta historia, está increíble, está en el libro de Génesis. Y entonces ya, ¿verdad? Pasan los años, el enojo de Saúl está vigente, crece, quiere matar a su hermano porque le robó la primogenitura, lo engañó. Y bueno, en esta historia vemos un grupo de personas, esta familia, que le cuesta mucho confiar en lo que Dios les dijo. No confían en lo que Dios les dijo. Lo hacen a su manera, ¿sí? Y entonces pasó eso, y el resultado fue controlar, manipular, vivir bajo sus propios términos. O sea, imagínate, se la pasaban pues controlándose uno a otro, manipulando uno a otro, vivir bajo su propia idea, pensamiento. Y déjame decirte algo, esto pasa a cualquier familia cada vez que nos cuesta creer en las promesas de Dios, en lo que Dios nos dijo, o creer en lo que Dios dijo que haría en nuestra vida. Así que hacemos, pues tendemos a controlar, tendemos a manipular situaciones, personas, tendemos a engañarnos incluso a nosotros mismos, a vivir haciendo lo que nosotros queremos. Y ¿sabes qué hace Dios cuando hacemos eso? Dios lo permite. Dirás, ¿cómo, Alfonso? Mira, acompáñame para que tú veas cómo sucede eso, pero Dios realmente nos ha dado promesas de vida plena, abundante, promesas de amarnos, promesas de perdonarnos, promesas de aceptarnos incondicionalmente, pero si no lo creemos, lo que vamos a hacer es controlar, manipular, engañar, hacer lo que creemos que está bien, y Dios nos va a dejar que lo hagamos, porque no tiene como hijos robot, tiene hijos con libre albedrío, ¿sí? Entonces, cuando tú te des cuenta de eso en tu vida, que estás ya controlando, manipulando la situación para que suceda lo que Dios dijo que te había prometido, entonces identifícalo y di, no estoy confiando en Dios en este momento. Y ese es el problema. Y en esta historia entonces tenemos a un padre, Isaac, que no confió en Dios, y por no confiar en Dios impactó la vida de Esaú, impactó la vida de Jacob, impactó la vida de Rebeca, impactó la vida de toda su familia. Y esto fue terrible, ¿sí? Después que Jacob engañó a su papá, llegó Esaú y dice, papá, aquí está, ya llegué. Mira, aquí está la comida riquísima que yo te dije que te iba a preparar. Yo cazé con mis propias manos este animal, y ahora ya que comas, dame tu bendición. Isaac, cuando se da cuenta que le había dado en ese momento se da cuenta que le dio la bendición a Jacob y no a Isaac, y ve lo que sucede, dice la Biblia, Isaac comenzó a temblar
de manera incontrolable y dijo, entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Dice, yo he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras y esa bendición quedará en pie. O sea, ambos sabían ya en ese momento que Jacob había recibido esa bendición, que los había engañado. Los teólogos dicen que esa temblorina de Isaac es porque cayó en cuenta que había vivido desobedeciendo a Dios. Dice, ¿qué hice? Sí, al no darle la primogenitura a Jacob. Y finalmente sucedió, le dio la primogenitura al menor, pero no de la mejor manera, sino con manipulación, con control, con engaño, con mentiras. Y ese temor incontrolable, ese dolor profundo viene de darnos cuenta que hemos vivido nuestra vida tomando decisiones, haciendo lo que hemos querido y que luego, en un momento dado, te das cuenta que no hay vuelta atrás. La bendición se la dio, dijo, quedó firme. No hay vuelta atrás. En cualquier área de nuestra vida, finanzas, matrimonio, hijos, salud, en cualquier área, desobedeciendo, nos la pasamos desobedeciendo a Dios y en un momento dado dices, ya no hay nada que hacer. Esto quedó firme, ¿sí? Y entonces viene ese temor incontrolable, esa temblorina en el caso de Isaac, ¿sí? Ahora, vemos a Jacob que manipulando, controlando, luchando a su manera por lo que Dios le había prometido, pues termina obteniéndolo. Dios me lo prometió, pero mi papá no lo quiere hacer, pero yo voy a luchar, pero voy a controlar, manipular, engañar, mentir. Y entonces termina obteniendo lo que Dios le había prometido, pero al mismo tiempo perdiéndolo, ¿sí? ¿Por qué perdiéndolo? Porque tiene que alejarse de ese lugar, se tiene que alejar de su familia, de la gente que él ama, se tiene que alejar de su tierra, ¿sí? Y déjame decirte que la tierra donde él estaba en ese tiempo representaba el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado, ¿sí? Así que volvamos a la historia. Años después del engaño de Jacob hacia su padre, de que él había huido de todos ellos, está con el agua hasta el cuello, entiende en ese momento, después de que huye del tío, que debe regresar a su tierra, pero tenía un problema, su hermano. Entonces él en ese momento agarra a sus 4 esposas, tiene 4 esposas, el contexto en el que se daba así era, tiene 11 hijos, bienes, pero anda errante en tiendas de un lugar a otro, no tiene una tierra donde asentarse, ¿sí? Y hizo lo que muchos hacemos en ese momento de estar con el agua hasta el cuello, oró. Era su última opción. Y veamos la oración. Acompáñame, por favor. Dice, entonces Jacob oró, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste. Esta oración es increíble porque ve aún cómo Jacob quiere manipular a Dios. Tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes y me prometiste, le dice, te trataré con bondad. Hey, ve a Jacob, Dios, tú me dijiste, tú me prometiste. Este era Jacob, engañador, manipulador, y quiere hacerlo con Dios. Luego le dice, no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Dice, cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que un bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Hey, si no conociéramos a Jacob, su trasfondo de manipulador, creeríamos en esa supuesta humildad que él está mostrando, ¿sí? Dice, oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, velo ahí a este tremendo Jacob. Ciertamente le trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Hey, Jacob, en uno de los momentos más
complicados de su vida, no deja de manipular, no deja de tratar de controlar la situación. Quiere manipular a Dios ahora, ¿sí? Y de alguna manera él está pensando, hey, Dios, mi problema es Esaú, así que entonces mi problema es que no tengo un lugar, una tierra donde estar, así que ayúdame, ayúdame. El problema no soy yo, le está diciendo él. Y entonces veamos cómo continúa, porque en esa oración que él hace, siguió haciendo las cosas a su manera. Él separa dos grupos. Dice, por si la gente de Esaú viene, pues ataca uno y yo tengo momento para oír. Prepara mensajeros para llevarle regalos cada determinados kilómetros. Un regalo, ovejas, vacas, camellos, burros, chivos, cabras. Así espaciado su estrategia, ¿sí? Y entonces al día siguiente él está, su estrategia es genial realmente, humanamente hablando, ¿no? Pero al día siguiente él vería a su hermano, después de más de 20 años que habían pasado, y veamos qué pasa. Dice, durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jacob con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Imagínate cómo estaría solo, y ahora sí, ¿qué pensaría? A la mañana siguiente voy a ver a mi hermano, mi vida depende de él, huí de mi hermano, tal vez me perdone, tal vez no me perdone, y en eso está él, y de repente sucede algo. Dice, y llegó un hombre y luchó, peleó con él hasta el amanecer. Ahora, no lo ve bien, es de noche. Dice que el hombre luchó con él hasta el amanecer. Él se da cuenta en determinado momento que era Dios con el que estaba peleando, con el que estaba luchando, ¿sí? Y entonces yo me pregunto, ¿acaso Dios no podía vencerlo al instante, que haya tenido que ser toda la noche? La respuesta es claro que sí, pero no hubiera sucedido lo que Dios quería que sucediera en el corazón de Jacob, lo que debería pasar en el corazón de él, que era rendirse genuinamente. ¿Sabes? Hubiera perdido, pero no se hubiera rendido. Y la idea era que se hubiera rendido. Así nosotros. A veces no nos rendimos delante de Dios. Ahora, no era un hombre común con el que luchó, peleó Jacob. Con solo tocar su cadera, dice la Biblia, se la dislocó. Esto es lo que pasó. Dice, luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Se da cuenta Jacob que no es cualquier hombre, se da cuenta que es un hombre súper especial, se da cuenta que es Dios y no quiere pelear, sino no quiere reclamar, sino realmente se rinde y le dice, hey, quiero que me bendigas. Ahora sí, Jacob es otro, ahora sí lo vemos humillarse, sí. Le responde, ¿cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es extraordinario, la verdad, porque cuando le pregunta el nombre, le dice, hey, yo me llamo Jacob. Engañador, manipulador. Dios le dice, te voy a cambiar el nombre, le dice. Ya no más, ¿sí? En términos de una lucha, realmente no ganó Jacob. Su cadera estaba dislocada. Ya no iba a caminar bien. Pero para Dios, escúchame bien, ganar se trata de que tu corazón, mi corazón, esté en sintonía con Él, que esté alineado con Él. Así que en el lenguaje de Dios, ganamos cuando nos rendimos. Hey, escúchame bien eso, por favor. En el lenguaje de Dios, ganamos cuando nos rendimos. Entonces entendió que su problema, Jacob, no era con Esaú, que su problema no era
tener una tierra donde asentarse. No, su problema era que él no estaba confiando en Dios y no estaba confiando en que Dios sabía lo que era mejor para él. Y por eso siempre Jacob quería hacer las cosas a su manera, manipulando, engañando, y ve cómo termina esa parte, ve cómo finaliza. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob en ese lugar. Fue algo así como, ¿en serio, Jacob? ¿Todavía no sabes quién soy? Ahora, sé que es fácil decir, yo no tengo problemas con Dios. Mi problema es con mi esposa, mi problema es con mi jefe en el trabajo, mi problema es en la escuela, con el maestro, mi problema es que no tengo la entrada de dinero suficiente, mi problema es con mi pasado. No, la verdad es que ese no es el problema. El verdadero problema muchas de las veces es con Dios. Y te diré por qué. Porque nuestra verdadera lucha es más espiritual que física o emocional. Eso es extraordinario, la verdad. Es más espiritual que físico o emocional. Creemos que es emocional, creemos que es físico, una enfermedad, pero realmente es control. Yo sé lo que es mejor para mí. Eso pensamos, ¿sí? Y entonces todos estamos luchando con creer, todos estamos luchando con la fe, todos estamos luchando con confiar, con creer, con someternos a Dios. Y así se veía la vida para Jacob. Jacob quería las promesas de Dios sin el dolor de tener que rendirse. Y tú y yo también queremos las promesas de Dios sin rendirnos, sin humillarnos delante de Dios. Por eso es que nos va más mal que bien, muchas veces en muchas áreas de nuestra vida. Para terminar este tiempo contigo, quiero hacerte dos preguntas. ¿Dónde estás luchando con Dios en este momento? ¿Dónde necesitas más fe? ¿Dónde necesitas más creer? ¿Dónde estás manipulando, controlando, engañando, haciendo las cosas a tu manera en las relaciones, en tu matrimonio, en tu salud, en tus finanzas? Y no significa que no tienes que hacer nada, pero significa que lo primero que tú y yo tenemos que hacer es rendirnos, entendiendo que tu realidad, mi realidad, siempre será lo mejor que Dios tenga para nuestra vida. Tal vez esa área es un tema con Dios. Tal vez crees que Dios no te ha perdonado o nunca te va a perdonar. Tal vez estás luchando para creer y confiar en Dios. Pero déjame decirte, cuando Dios está con nosotros, todo estará bien en nuestra vida. Y si es tu caso, la confianza en Dios, dile: Señor, aquí estoy dudando, pero voy a explorar y aquí estoy listo, rindiéndome para que tú hagas tu voluntad en mi vida. Qué bueno que nos acompañaste en esta primera sesión de solamente 2 domingos. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.